Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video correspondiente a esta semana. En esta ocasión vamos a seguir hablando de fuerzas y vamos a relacionarlas con las tres leyes de Newton. Pero antes de eso, vamos a recordar qué son las fuerzas. Las fuerzas están presentes en prácticamente todo lo que realizamos a lo largo de nuestra vida. Desde caminar, correr, levantarnos, jugar, cualquier interacción que requiera un movimiento tiene una fuerza. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos aquí nosotros a un atleta que está levantando estas pesas. Al haber un levantamiento, ya se está aplicando aquí una fuerza. ¿De acuerdo? Al haber una fuerza presente, quiere decir entonces que este objeto que esta persona está levantando tiene cierta masa, cierta materia. ¿Para qué? Para que esta persona pueda vencer la fuerza de gravedad, ¿sí? Esta persona está parada en el suelo, puede ser cualquier tipo de material, puede ser tierra, concreto, duela, etc. Cualquier tipo de material puede estar debajo de sus pies. Al momento de ejercer una fuerza a esta persona, en sentido opuesto a la gravedad, aquí está la gravedad interactuando hacia abajo, ¿sí? Recordemos que la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y es la causante del peso. Al estar de manifiesto la fuerza de gravedad, quiere decir que esta persona que está aquí tiene que ejercer una fuerza mayor para poder vencer esa fuerza de gravedad que es hacia abajo, para poder levantar estas pesas, en este caso específico, ¿de acuerdo? Seguramente todos ustedes han visto competencias de levantamiento de pesas. Entonces, si alguna vez tienen la fortuna o desgracia de ver ese deporte, ahí en ese momento te puedes acordar de esto. Las fuerzas están presentes en todo, y en el caso de ese deporte, para poder levantar ese gran peso que tienen estas pesas, se necesita aplicar una fuerza mayor que la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional que va en sentido opuesto a la fuerza del levantamiento. Bien, ahora, en el segundo ejemplo que está aquí, observamos a dos hombres que están interactuando, jugando a lo que nosotros conocemos como las fuercitas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estas dos personas van a hacer es competir para ver cuál de los dos tiene una mayor aplicación de fuerza. Cualquiera de los dos que ejerza una mayor fuerza va a vencer al rival y por lo tanto se va a llevar el premio que está aquí. En esta situación entonces tenemos a dos hombres ejerciendo fuerzas apoyándose en sus codos. Si se fijan, los codos de los dos están apoyados sobre la mesa. Esto en física se llama hacer palancas. Más adelante en otros temas profundizaremos en eso de las palancas, pero ahorita lo importante es que tú veas que toda la fuerza que ellos ejerzan se va a representar en sus codos y obviamente en el brazo, ¿no? Porque para que haya una aplicación de fuerza y ellos no se lastimen, los brazos tienen que tener cierta resistencia, ¿sí? En este caso, esta persona, pues en todo el brazo y incluido el hombro, tiene cierta resistencia y por lo tanto la aplicación de la fuerza va a ser posible que tal vez él pueda ganar. O lo mismo la persona de este lado, ¿no? Aquí está la aplicación de la fuerza en todo su brazo, incluido el hombro. Y si su fuerza es mayor, si la fuerza de él es mayor, pues él será el que gane y se llevará el premio. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo la fuerza está presente en prácticamente todo lo que hacemos. Hasta la respiración requiere la aplicación de una fuerza, ¿sí? El hablar, el momento de ahorita que tú me estás escuchando, para que ese sonido se produzca, también hay una aplicación de la fuerza en las cuerdas vocales. Así que prácticamente las fuerzas están en todo. En el tercer ejemplo tenemos aquí un sistema de poleas. Dos poleas fijas que están acá arriba y dos poleas móviles. ¿Qué quiere decir fijas? Quiere decir que estas poleas no se van a mover de su lugar. Ahí donde las ves, ahí se van a quedar.
van a girar, ¿sí? Pero no se van a mover ni para abajo ni para arriba, se van a quedar en el mismo lugar. Y tenemos un sistema de poleas, ¿sí? Estas dos, que son poleas móviles, y se llaman así porque sí se van a mover. Estas dos juntas se van a desplazar hacia abajo cuando el peso sea mayor que esta fuerza que se les va a aplicar, o cuando la fuerza sea mayor, la fuerza que está aquí en esta cuerda, y haga que esta cuerda se vaya hacia abajo, entonces este peso va a subir, ¿de acuerdo? Acuérdate de eso siempre. Siempre las fuerzas no es otra cosa más que la suma de varias, ¿sí? Si esta fuerza es mayor que esta, este peso va a subir. Pero si este peso, que también es una fuerza, acuérdate que la otra vez yo te explicaba en otro video que el peso y la fuerza son lo mismo. La única diferencia es que este peso es hacia abajo por culpa de la fuerza de gravedad de la Tierra, y esta fuerza, ¿sí?, puede ser de cualquier cosa. Puede ser la fuerza de esta persona, puede ser la fuerza de este que está levantando pesas, puede ser la fuerza de un automóvil en desplazamiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, igual que en todos los anteriores, si el peso es mayor que esta fuerza, entonces este objeto, lo que sea que esté aquí, pues una caja, un mueble, etcétera, pues se va a ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, las fuerzas están presentes en todo, absolutamente en todo lo cotidiano. Y los tipos de fuerzas que viste en el otro video también siempre van a estar presentes. ¿De acuerdo? En este caso aquí se ve mucho la fuerza de fricción, por ejemplo. Porque cuando esta cuerda gire, ¿sí?, sobre estas poleas, ahí va a haber fuerza de fricción. Igual aquí hay fuerza de fricción en los codos de las personas que están interactuando para ver quién se gana este dinero. E incluso esta persona que está levantando peso tiene fricción en los pies, tiene fricción en las manos que van a soportar este peso al momento de levantarlo. Bien. Por último, podemos ver un ejemplo. Las fuerzas no es otra cosa más que un equilibrio de las mismas para que los objetos se muevan o no. Si no están en equilibrio, el objeto se va a mover hacia alguna dirección, y si las fuerzas están en equilibrio, el objeto no se va a mover. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí una piñata, imaginemos que esto es una piñata, y esa piñata estuviera sujeta por una cuerda, ¿sí?, y esa cuerda está aquí sujeta por algo. Acuérdense que las piñatas siempre tienen una cuerda, ¿no? Cuando tú aplicas una fuerza en esta cuerda hacia esa dirección, la piñata sube. Y cuando la fuerza es al revés, ¿sí?, cuando la fuerza va hacia arriba, ¿sí?, la persona que está aquí moviendo la piñata deja que la cuerda suba, quiere decir que la fuerza está aplicada hacia arriba, entonces en ese caso, pues la piñata va a bajar, así de simple, ¿no? Eso es por lógica, ¿de acuerdo? Ahora, si las fuerzas están en equilibrio, ¿sí?, si el peso de la piñata y esta fuerza son iguales, esta piñata no se va a mover ni para arriba ni para abajo, se va a quedar igualada, ¿de acuerdo? Se va a quedar en su mismo lugar. A eso se le llama equilibrio de fuerzas, ¿de acuerdo? Cuando ni una fuerza ni la otra son mayor que la contraria, ¿sí? O sea, en este caso, el peso de la piñata y la fuerza que está aquí serían exactamente las mismas, ¿sí? Para que entonces este sistema de fuerzas ocasionado por esta piñata llegara a un término que en física se llama equilibrio. ¿De acuerdo? Bien. Equilibrio. Perfecto. Eso es en cuanto a recordar lo que son las fuerzas. Ahora ya vamos a entrar en detalles acerca de las leyes de Newton. Las leyes de Newton, como su nombre los dice, fueron propuestas por un matemático inglés llamado Isaac Newton. Isaac Newton era un pensador de su época muy curioso, por llamarle de alguna manera, y entre todos los descubrimientos que hizo, se dio cuenta que todos los objetos que existen en el universo, o por lo menos en el universo conocido para él
hasta ese momento tenían ciertos comportamientos en común y todos dependían de algo que a él le llamó las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Obviamente cuando él las descubrió no se llamaban así, pero él se dio cuenta que todos los objetos se comportaban de cierta manera, así que se puso a promulgar estas leyes que denotaban el movimiento de esos objetos. Bien, la primera de todas ellas, son tres por cierto, son tres las leyes de Newton. La primera de esas tres se llama ley de la inercia, ¿sí? Primera ley de Newton, ley de la inercia, ¿sí? Si quieren anotarla, aquí está el título. Lo vamos a explicar con varios ejemplos, pero primero vamos a explicar este que está aquí. Nosotros tenemos aquí un objeto que podría ser, por ejemplo, una caja. Esa caja, que sería este objeto que está aquí, se encuentra totalmente en reposo, porque todas las fuerzas que están actuando sobre ella son iguales, ¿sí? Nosotros tenemos aquí primero esto que está aquí. Esto ya lo hemos mencionado antes. Esto es el peso. El peso de este objeto que va hacia abajo por causa de la gravedad tiene la misma magnitud o es igual que esta fuerza que va hacia arriba, que en el video de los tipos de fuerza yo te expliqué que se llamaba fuerza normal. ¿De acuerdo? Como el peso del objeto y la fuerza normal son iguales, este objeto no se va ni hacia arriba ni hacia abajo. Tú vas a decir, pues es lógico, ¿no? Porque se ve que este objeto está arriba de algo, puede ser el suelo, puede ser una mesa, etc. Pero ese objeto está sobre una superficie. Aquí se nota. De hecho, aquí lo agrandan para que se vea aún todavía más. Se ve de hecho aquí como las partículas de la caja y de la superficie donde están en contacto, tienen fricción. Sí, es lógico, pero si tú le explicas que a un maestro de física que es lógico que esté en equilibrio porque pues está arriba de una mesa, pues no es suficiente. Tendrás que decirle que no se mueve porque el peso del objeto y la fuerza normal, que va en sentido opuesto al peso, ¿sí? El peso es hacia el centro de la Tierra por culpa de la gravedad, la fuerza normal es en sentido opuesto. Tendrás que explicarle que al ser iguales, pues el objeto permanece en reposo. Y de hecho aquí lo está diciendo, mira. El peso del objeto es igual a la fuerza normal, ¿de acuerdo? Y como son iguales, permanece en reposo en esta dirección, en vertical. Ahora, en la horizontal también tenemos dos fuerzas. Una fuerza que le aplica a alguien, puede ser una persona, puede ser una máquina que la esté tratando de empujar hacia esa dirección, ¿sí? Puede ser una cuerda que le está jalando en sentido opuesto, pero al estarla jalando hacia allá, pues el movimiento sigue siendo en esa dirección. Nada más que aquí, al estar aquí, quiere decir que le están aplicando la fuerza de este lado, así que lo que sea que le esté aplicando la fuerza tendría que estar en esta pared de la caja. Bueno, esta fuerza va en esta dirección, hacia la izquierda. Y tenemos otra fuerza de la misma magnitud, del mismo tamaño, que es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, y esa fuerza de rozamiento va en sentido opuesto. Como las dos fuerzas son iguales, este objeto no se mueve tampoco en la horizontal, ¿de acuerdo? Permanece en reposo. Acuérdate de ese concepto. Cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero, ese objeto no se va a mover. Y en este caso esas condiciones se están cumpliendo. Porque el peso y la fuerza normal son iguales, por lo tanto el objeto no se mueve en la vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo. Y en la horizontal, como la fuerza de empuje o la fuerza que le están aplicando es igual a la fuerza de fricción o rozamiento, y como las dos van opuestas, pues al ser iguales, ese objeto también va a permanecer en reposo, no se va a mover en la horizontal, ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué tiene que ver con la ley de la inercia? La ley de la inercia dice el siguiente enunciado. Escucha claramente, si no se te graba, puedes revisar el video las veces que sean necesarias para que te acuerdes muy bien del enunciado de la ley de la inercia. Esta ley dice que todo objeto en reposo, como el del ejemplo que está aquí, todo objeto en reposo va a permanecer en ese estado hasta que una fuerza externa lo mueva, ¿de acuerdo? Traducción. Mientras esta fuerza no sea mayor que la fuerza de rozamiento,
este objeto va a estar en reposo. En el momento en que esta fuerza sea más grande, sea mayor, este objeto se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Lo mismo podría aplicar, por ejemplo, para la vertical. Si la fuerza normal fuera mayor que la fuerza del peso del objeto, este objeto comenzaría a flotar, comenzaría a irse hacia arriba. Eso no va a suceder nunca, obviamente, ¿sí? Pero en algunas circunstancias pudiera suceder. O al revés, que eso sí es más probable que suceda. Si el peso del objeto es mayor que la fuerza normal que le puede ejercer hacia arriba la superficie donde esté ese objeto, ¿sí? Puede ser una mesa. ¿Pero qué es la fuerza normal, profe? Es la fuerza de resistencia hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, si esta es una mesa, la estructura de la mesa es la mayoría de las veces de madera. Al ser de madera tiene una resistencia. Como esa mesa es de madera y no se rompe tan fácil, esa fuerza hacia arriba que le ejerce esa mesa es la fuerza normal. ¿De acuerdo? Pero si este peso es muy grande, podría romper la resistencia de esta mesa de madera y entonces, al ser más grande esta fuerza, vencería esa mesa y se iría hacia abajo, se colapsaría esta mesa, ¿sí? En ese caso, sí podría moverse en la vertical hacia abajo generalmente. Sería antinatural que esta fuerza fuera mayor y este objeto comenzara a flotar. Eso no va a suceder. Tendrían que pasar cosas muy extrañas para que eso sucediera. Pero bueno, entonces repito, el enunciado de la ley de la inercia, una parte del enunciado, es la primera parte, ¿sí? Todo objeto en reposo, como este, permanecerá en ese estado hasta que una fuerza externa lo mueva, ¿sí? Lo desplace. El ejemplo aquí sería que esta fuerza se hiciera más grande. Al ser más grande, este objeto se movería a la izquierda. Bien, eso es en caso de cuando los objetos están en reposo. Pero los objetos no siempre están en reposo. Hay ocasiones en que los objetos están en movimiento. Tú tienes aquí varias motocicletas con sus pilotos que se están moviendo. De hecho, aquí se nota que el polvo está saliendo porque esta motocicleta seguramente está dando una vuelta, o está frenando un poco y al frenar en el suelo sale el polvo. Es normal, tú lo has visto en la vida común y corriente. Bueno, pues esta motocicleta se desplaza hacia allá con cierta velocidad, ¿sí? Al desplazarse con cierta velocidad, quiere decir que este objeto está en movimiento constante. No sabemos si está acelerando o no, o sea, no sabemos si su velocidad está aumentando o está disminuyendo, o a lo mejor es constante, no sabemos. Eso no importa, el punto aquí es que este objeto, esta motocicleta, está en movimiento constante. Y al estar en movimiento constante, también se le aplica esta ley. A ver, maestro, ¿cómo? Usted dijo objetos en reposo. Esa es la primera parte. Pero la otra parte del enunciado dice también que todo objeto en movimiento va a permanecer en ese estado, o sea, en movimiento, hasta que una fuerza externa lo detenga. ¿De acuerdo? Traducción. Por ejemplo, si a este motociclista se le atraviesa algo aquí, ¿sí? ¿Qué podría atravesársele? No sé, otra motocicleta y tener un accidente, una barda, no alcanzó a controlar su motocicleta y se fue a estrellar aquí con una barda, o simplemente derrapó y se fue en el suelo arrastrando hasta que se detuvo, ¿sí? En ese caso el que lo detiene es la fricción de las ruedas con el suelo. En ese momento se cumpliría esta parte de la ley de la inercia, que este objeto que estaba en movimiento se fue deteniendo hasta que una fuerza externa, ¿sí? Que podría ser la pared o el suelo o el objeto contra el que chocó esta motocicleta, ¿sí? Hasta que esa fuerza logró detener este objeto que está aquí, que se encontraba en movimiento, ¿sí? Entonces la ley de la inercia completa sería: todo objeto en reposo o en movimiento permanecerán en ese estado hasta que una fuerza externa lo cambie, ¿sí? O sea, todo objeto en reposo va a permanecer en reposo hasta que una fuerza externa lo mueva. Todo objeto en movimiento permanecerá en movimiento hasta que una fuerza externa lo detenga. Si no existe esa fuerza, este objeto se va a seguir moviendo. Si no existe esa fuerza, este objeto va a seguir en reposo. ¿De acuerdo? Y la ley de la inercia también se puede ver, por ejemplo, en estos dos dibujos que están acá abajo, en estas dos imágenes, ¿sí? Esta persona está aquí, por ejemplo, trabajando con un metal,
seguramente aquí tiene una herramienta que gira sobre ese metal, y al estar girando es que salen las chispas, porque existe fricción de un disco que también seguramente es de metal contra un objeto que es de metal. Como son dos superficies muy rígidas, al haber ese movimiento a alta velocidad se generan las chispas por la gran intensidad del calor que se genera ahí. En ese caso tendremos un objeto en movimiento constante, que es el disco, que está tratando de adelgazar ese tubo, porque como tiene mucha velocidad ese disco, es muy difícil detenerlo. Mientras el metal de ese tubo no le ejerza una fuerza muy grande, ese disco va a estar en movimiento, ¿de acuerdo? Y en el otro caso, en el de la derecha, en el del balón, tenemos ahí un objeto que está en reposo, que es este balón. La mayoría de ustedes han jugado fútbol, soccer, ¿no? Y a todos les ha tocado despejar el balón, en un tiro libre, en un despeje de portería, en un penalti, etcétera, ¿no? En un pase. Y generalmente cuando haces eso, el balón está en reposo, o muchas veces está en reposo, como aquí. Al momento que tú pateas este balón, le estás aplicando una fuerza en la dirección que tú decidas, y entonces ese balón va a salir disparado, ¿de acuerdo? Entonces aquí se cumple lo que decía este ejemplo, este de aquí. El objeto que estaba en reposo recibe una fuerza externa y por lo tanto cambia su estado de reposo a movimiento, ¿sí? Y en este caso, si este tubo le aplica una fuerza lo suficientemente grande a ese disco, hará que se detenga. En caso contrario, eso no sucederá, ese disco permanecerá en movimiento constante. Bien, como un último ejemplo de la ley de la inercia, podríamos, por ejemplo, poner a un portero, hablando del soccer, ¿sí? Aquí está un portero en su portería, ¿sí? En un partido de fútbol, y aquí está ese portero a punto de lanzarse para detener un penalti. Aquí tenemos a otro jugador que está aquí preparado con su balón y lo va a lanzar, ¿de acuerdo? En el momento en que ese balón salga disparado, no sabemos con qué dirección. A lo mejor el futbolista contrario es muy bueno y lo lanza al ángulo superior, o lo pone en el ángulo inferior izquierdo. Eso no lo sabemos, ¿no? Lo importante es que aquí pueden suceder dos cosas. Si el portero tiene muy buenos reflejos, se va a lanzar hacia donde sea que vaya el balón y puede suceder que lo detenga. Entonces aquí se demostraría la ley de la inercia. Todo objeto en movimiento permanecerá en movimiento hasta que una fuerza externa lo detenga. Si el portero lo detiene, la fuerza externa lo estaría poniendo él, ¿de acuerdo? Y tenemos al balón aquí antes de que lancen el penalti, que está en reposo, ¿sí? Y va a cambiar su estado de reposo en cuanto este futbolista que está aquí le aplique una fuerza para que ese balón se mueva hacia la portería, ¿de acuerdo? Entonces aquí todo objeto en reposo va a permanecer en ese estado hasta que una fuerza externa lo mueva. Bien. Segunda ley de Newton es la única de las tres leyes que tiene una fórmula como tal. De hecho, aquí está, ¿sí? Esa ley de Newton tiene esta fórmula donde la F es la representación de la fuerza, este es el signo igual, la A es la aceleración que ya hemos trabajado y la M es la masa. De hecho, esta fórmula, requiere de una operación muy simple, que es una multiplicación, ¿de acuerdo? Solamente es una multiplicación, no requiere una operación muy complicada. Y por cierto, aquí está con un punto, pero es preferible que pongan siempre las multiplicaciones en las fórmulas con paréntesis, ¿de acuerdo? De preferencia paréntesis, porque el punto cuando ya son números suele confundirse con número decimal. Entonces pongan paréntesis, por favor. Bien, entonces la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la aceleración por la masa, ¿de acuerdo? Ahorita te lo voy a explicar con ejemplos. La segunda ley de Newton es la única de las tres que te permite calcular algo. Te puede permitir calcular la fuerza del objeto, la fuerza a la que se movió ese objeto. También si despejas la fórmula, que no lo vamos a hacer ahorita, más adelante lo vamos a hacer, ¿sí? Pero también si despejas la fórmula podrías calcular la aceleración a la que se movía ese objeto o
la masa de ese objeto, ¿sí? Cuántos kilogramos, cuántos gramos, cuántas toneladas tenía ese objeto del que estés hablando con esta ley. ¿De acuerdo? Tenemos aquí entonces dos automóviles que en apariencia se están desplazando con cierta aceleración. No sabemos cuál, pero se están desplazando. Si la aceleración de este automóvil que está atrás de este otro es mayor, en algún momento de la competencia lo va a alcanzar e incluso lo va a rebasar, ¿de acuerdo? Al ser mayor su aceleración, por lógica también tendrá que ser mayor la fuerza que está aplicando este automóvil. La masa no necesariamente va a cambiar, de hecho la masa no cambia porque la aceleración o la fuerza de un objeto sea mayor. La masa podría o mejor dicho, es la misma, ¿sí? Lo que podría cambiar sería la aceleración y la fuerza. De ser al revés, de ser mayor la aceleración que ejerce este automóvil, también sería mayor la fuerza aplicada por su motor para desplazarse en esa dirección. Y al ser mayor que el del automóvil de acá atrás, quiere decir entonces que este automóvil se iría quedando atrás, y jamás alcanzaría a este otro carro que está aquí. ¿De acuerdo? Esta segunda ley es bastante sencilla, porque realmente no existe un enunciado como tal. Solo podríamos decir que sirve para calcular la fuerza, la aceleración o la masa de un objeto, sin importar las condiciones, siempre y cuando ese objeto se desplace sobre una superficie, como en este caso son estos automóviles, ¿sí? Si no es en una superficie, entonces no es esta ley. Si es en caída libre, por ejemplo, tendríamos que aplicar la fórmula del peso, ¿sí? Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Y si te fijas tú, esta fórmula es prácticamente igual a la de la segunda ley de Newton. El peso sigue siendo una fuerza, nada más que el peso es una fuerza en vertical hacia el centro de la Tierra. La masa está aquí en las dos fórmulas y la aceleración estaría aquí. La diferencia es que esta es aceleración sobre una superficie y esta es aceleración de la gravedad. Acuérdate que la G minúscula significa aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Y prácticamente aquí pues no habría más ejemplos. Podría, por ejemplo, decir de una persona corriendo, ¿no? En el atletismo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí una pista, unas personas corriendo en esa pista, y esta persona, pues si lleva mucha aceleración, esta persona que está aquí pues nunca lo va a alcanzar, ¿no? ¿Sí? Si aquí estuviera la meta, por ejemplo, ¿sí? Pues esta persona va a llegar primero y se va a llevar el premio. ¿Qué premio? Pues no lo sabemos, pero algún premio se irá a ganar, ¿no? Pero si esta persona, por ejemplo, aquí le diera un calambre en la pierna, pues empezaría a bajar mucho su velocidad, y este que trae muchísima aceleración seguramente llegaría primero a la meta y entonces este se llevaría el premio. De hecho, hay muchos ejemplos de deportistas que ya sienten que la meta está tan cerca que se confían y el que viene atrás les gana, ¿sí? En YouTube hay muchos videos relacionados con lo que acabo de explicar. Bueno, esa fue la segunda ley de Newton. La tercera ley se le conoce como la ley de acción y reacción, ¿sí? Esa ley dice algo así. Menciona su enunciado que a toda fuerza de acción corresponde otra de reacción, pero en sentido opuesto y con la misma magnitud o intensidad. Traducción. Aquí tengo dos ejemplos que podrían servir, ¿sí?, para explicar esto. Aquí tenemos nosotros un cohete que para despegar de la Tierra y salir de su gravedad, que es muy muy grande, necesita ejercer una gran cantidad de fuerza en sentido opuesto. ¿De acuerdo? Ese cohete por eso tiene aquí tanto fuego y tanto humo, ¿sí? Porque necesita tener explosiones muy muy grandes de combustible para poder generar una fuerza tan grande para lograr vencer la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, aquí este cohete está ejerciendo una fuerza hacia abajo. La fuerza de su combustible está ejerciendo una fuerza impresionantemente grande hacia abajo,
¿de acuerdo? Ese cohete puede salir gracias a que esa fuerza puede vencer la gravedad, ¿sí? La fuerza de reacción hace que ese cohete vaya hacia arriba, ¿de acuerdo? Te lo aclaro un poquito. La fuerza que ejerce el cohete es hacia abajo, ¿sí? Él está ejerciendo una fuerza por causa de esa explosión hacia abajo. Sin embargo, por inercia, digámoslo de alguna manera, esa misma reacción del combustible hace que ese cohete se mueva hacia arriba por causa de esta ley de acción y reacción, ¿de acuerdo? A toda fuerza de acción corresponde otra de reacción, pero en sentido opuesto y con la misma intensidad. Traducción: si ese cohete está haciendo una fuerza de la explosión de este fuego, de este humo que está aquí, no sé, de un millón de newtons, recuerda que la unidad de fuerza son los newtons, ¿sí? Más adelante te explicaré a qué se refiere esa unidad. Pero si este cohete está ejerciendo una fuerza de 1.000.000 de newtons hacia abajo, hacia la Tierra, quiere decir que por inercia y por causa de esta ley de acción y reacción que dice que toda fuerza de acción genera otra de reacción, en sentido opuesto, hacia arriba, también va a haber una fuerza de 1.000.000 de newtons que va a hacer posible que este cohete se vaya alejando cada vez más de la Tierra y logre vencer esa fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo explico con el otro ejemplo. Tenemos nosotros de este lado una persona que está empujando un carrito. Ese carrito es un carrito de supermercado. Todos ustedes han ido al Walmart alguna vez, ¿no? Esta persona está ejerciendo una fuerza en esa dirección, ¿sí? Ese carrito estaba en reposo. Recordando la primera ley de Newton, ese carrito estaba en reposo. Sus ruedas no se movían, estaban en reposo. La suma de todas las fuerzas que estaban sobre él era cero, por lo tanto estaba en reposo. Pero en el momento en que esta persona le aplicó una fuerza más grande, venció esas fuerzas en reposo y entonces ese carrito se empezó a mover hacia allá, ¿sí? En el momento en que esa persona ejerce una fuerza hacia allá, hay otra fuerza hacia atrás, ¿de acuerdo? En este caso sería la fuerza de fricción o rozamiento, que en física se representa con Fr, ¿sí? La fuerza de fricción o rozamiento iría en sentido opuesto, ¿sí? Si esta es hacia la izquierda, pues esta iría a la derecha, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a esta ley, sería con la misma intensidad, ¿sí? Repito, esta ley dice que a toda fuerza de acción, la fuerza de acción sería la que está ejerciendo esta persona hacia acá, corresponde otra de reacción, que en este caso sería la fuerza de rozamiento, y sería en sentido contrario. Las fuerzas tendrían la misma intensidad. Oiga, profe, ¿y entonces por qué el carrito se mueve? Porque este carrito tiene el secreto para que se mueva en las ruedas. Al tener unos ejes móviles en las ruedas, ¿sí? Aunque las fuerzas sean iguales, las ruedas lo ayudan a desplazarse hacia acá. En cambio, el suelo no se puede desplazar hacia el sentido opuesto. Por esas razones que el carrito se mueve, por el secreto de las ruedas, ¿de acuerdo? Vamos a explicar un último ejemplo que va a ser todavía más sencillo para que no nos hagamos bolas, ¿sí? Ejemplo: tú estás un día acostado en tu cama y bien feliz de la vida, ¿sale? Estás ahí acostadito, acostada, y resulta que tu mamá llega de repente y te dice: a ver, ponte a hacer algo con tu vida porque nada más estás ahí perdiendo el tiempo. No, aquí tienes tu almohada y aquí tienes otra almohada. Entonces ahí estabas tú bien feliz. Y entonces tu mamá llega, te regaña, te dice de cosas y te hace enojar tanto que entonces tienes dos opciones. Como no quieres que te vean enojado, cierras la puerta, ¿sí? Agarras esta almohada y la comienzas a golpear con todas tus fuerzas. Y así sacas tu coraje.
porque además te regañaron por cosas que tú ni siquiera eras culpable, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es que vas contra la pared acá atrás y dices, ay, el mundo me odia, y entonces te pones ahí a golpear la pared. Aquí se va a reflejar perfectamente la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Si tú fuiste el primero, en lugar del segundo, ¿sí? Si en lugar de golpear la pared golpeaste la almohada, que creo que es lo más inteligente que pudiste haber hecho, porque sacaste tu coraje y ya te desahogaste y entonces ya fuiste a hacer lo que te mandó tu mamá, tú le vas a aplicar una fuerza, no sé, imaginemos de 1000 newtons a la almohada, sí, en esa dirección, pero al ser una superficie blanda la almohada, una superficie blanda que absorbe la fuerza y la distribuye, sí, la fuerza que te va a regresar a ti va a ser muchas veces menor. No sé, imaginemos que tú le aplicaste 1000 newtons a la almohada, perdón, y la almohada te regresa a ti nada más 10 newtons. ¿Sí? Entonces no te va a doler. Sí vas a sentir la superficie de la almohada, pero no te va a doler. Entonces aquí tú fuiste muy inteligente, porque te acordaste de la tercera ley de Newton, que a toda fuerza de acción corresponde otra de reacción en sentido opuesto y con la misma intensidad. Oiga, maestro, pero esta no es la misma intensidad, son 10 newtons. Sí, pero te acabo de aclarar que la almohada, al ser una superficie blanda, rellena de algodón, rellena de cosas blandas, absorbe la mayor cantidad de la fuerza y la distribuye. Quiere decir que esa almohada aquí entonces está absorbiendo 990 newtons, que son los que faltan para los 1000 con los que tú golpeaste la almohada. ¿De acuerdo? Entonces la almohada te regresó nada más 10. Los otros 990 se absorbieron, se distribuyeron sobre ella. Por eso la almohada se deformó, por eso se sumió. ¿De acuerdo? Entonces tú fuiste muy inteligente porque te acordaste de esto. Pero ¿qué pasa si no hubieras hecho esto y te hubieras ido a desquitar contra la pared que está aquí? Ah, pues que en ese caso los 1000 newtons que tú le golpeaste a la pared, que tú le aplicaste a la pared, son los mismos 1000 newtons que la pared te va a regresar. ¿Qué te va a pasar en ese caso? Te vas a fracturar la mano, te vas a lastimar. Y además de que vas a tener tu coraje porque tu mamá te regañó por algo que tú no hiciste, también vas a llorar porque te va a doler la mano por esas fracturas. Así que la siguiente vez que te enojes y quieras golpear algo, piensa muy bien que, porque la tercera ley de Newton es muy clara, toda fuerza de acción tiene una dirección en sentido opuesto y con la misma intensidad, a menos que sea una almohada y que pueda absorber la mayor parte de la fuerza. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí le dejamos entonces.